Buenas tardes, vamos a empezar ya la clase de hoy. La última clase habíamos quedado en inmunodeficiencias secundarias y en particular estábamos viendo el VIH. Bueno, a ver, teniendo en cuenta que el VIH no es la única forma de inmunodeficiencia, ¿no ve? Secundaria. Puede haber secundaria a malnutrición, a enfermedades crónicas, a neoplasias dentro de las enfermedades crónicas, dentro de las enfermedades crónicas también reactivas como la tuberculosis, ¿no? Ahora, eh, nos hace falta enfatizar que las inmunodeficiencias también condicionan a neoplasias. Habíamos dicho algo en general, ¿no? De las neoplasias en realidad, eh, ya que un sistema inmunitario fortalecido no permite o vigila a, a las células neoplásicas que se pueden desarrollar cualquier rato, porque desarrollamos cáncer cada día nosotros, ¿no ve? Pero, o sea, células cancerígenas, ya sea por la luz ultravioleta, por los radicales libres, pero ¿qué no deja que progrese esto? Pues una de las cosas es algo que ya vamos a ver en la siguiente clase, que es el gen P53, que repara el DNA o la manda a apoptosis, pero muchas veces esa apoptosis no se puede accionar por la propia célula, entonces tiene que venir un leucocito a apretar el botón por la vía extrínseca, eso es lo que habíamos dicho, ¿no ve? De la eh, del sistema inmunitario. En el sistema inmunitario hay deficiencia, es decir, si el sistema inmunitario tiene un menor número de leucocitos, en especial los TCD8, que secundariamente a que friegas a los TCD4 en el VIH, los TCD8 también empiezan a funcionar mal, pues no hay la manera de mandar a muerte celular programada a esa célula que ya tiene las células cancerígenas. En particular, ¿qué neoplasias son, digamos, importantes mencionar que pueden ser susceptibles a desarrollarse en una inmunodeficiencia? Una de las neoplasias es el sarcoma de Kaposi. Para los que son mis estudiantes, ya hemos visto algo de la nomenclatura. ¿Qué pasa? Y hemos dicho en la nomenclatura, y lo vamos a volver a repasar, pero en teoría, que muchas veces no se cumple la nomenclatura. En este caso, por ejemplo, sarcoma de Kaposi. Se le ha puesto un nombre a una neoplasia maligna mesenquimatosa, su nombre propio. En realidad, un sarcoma de Kaposi es un hemangiosarcoma, o sea, es una neoplasia maligna mesenquimatosa de vasos sanguíneos, que la manifestación clínica obviamente va a ser de color rojo, lesiones de color rojiza, ¿no? Ahora, no quiere decir que todos los que tengan sarcoma de Kaposi tienen VIH, SIDA o una inmunodeficiencia. Hay también sarcomas de Kaposi que no tienen que ver específicamente con la inmunodeficiencia. ¿Cuál es el mecanismo, digamos, para que te dé este sarcoma? El virus, en realidad, el virus VIH no muta al gen, a un gen dentro de una célula y produce alteración en los protooncogenes y, o sea, directamente el virus no hace que se mute la célula y te dé cáncer, no, sino que el VIH condiciona un estado de inmunosupresión y esto hace que infecciones oportunistas, tanto bacterianas como virales, como fúngicas, puedan ser más fácil de ingresar al organismo, de proliferar. En este caso, cuando baja la inmunidad, el virus de Epstein-Barr es el que puede eh, eh, sobreinfectar, digamos, a ciertas mucosas, ciertos tejidos, otro virus, el linfotrópico, o sea, condiciona a que otros virus puedan sí infectar más fácilmente a las células y esos otros virus sí son los que modifican genéticamente y producen cáncer. Entonces, el virus del herpes 8, por ejemplo, cuando tienes una inmunodeficiencia, baja y
el herpes se activa, se prolifera y este herpes tipo 8 es el que puede producir la oncogenia, es decir, que va y joroba, digamos, al genoma y produce una mutación que produce una proliferación descontrolada, entonces es un sarco en los vasos sanguíneos que puede invadir y metastatizar, entonces eso se llama hemangiosarcoma y el que lo ha descubierto es Kaposi, por eso le ha puesto su nombre. Entonces, en general, tiene que quedar bien claro esto. El virus del VIH no es el que te produce el cáncer, sino el estado de inmunosupresión que hace que te infectes por otros virus u otras bacterias u otros hongos, son los que pueden condicionar a otros tipos de cáncer. Por ejemplo, el virus del herpes 8 es el que produce el sarcoma de Kaposi. También son condicionados otros tipos de neoplasias como los linfomas, que son cánceres de la sangre, cánceres de los leucocitos, de los glóbulos blancos, ¿no ven? Entonces, linfomas no Hodgkin de células B, ¿por qué? Porque habíamos visto nosotros en la patogenia del VIH, por ejemplo, que aunque te está molestoseando el CD4, el CD4 es el colaborador que activa los linfocitos B. Y los linfocitos B son parte de la inmunidad humoral que dan inmunoglobulinas o anticuerpos. Entonces habíamos dicho que como los T están bajando, en compensación suben y se dividen el número, aumenta el número de divisiones de los linfocitos B. Cuanto más se divide una célula, tiene más riesgo de mutación. Es decir, cuantas más veces se abre el genoma, puede haber un error. Entonces, es por eso que no solo en inmunodeficiencia, sino que enfermedades inflamatorias, por ejemplo, gastritis, por Helicobacter pylori, donde se produce una lesión de la mucosa y una regeneración, división celular, condiciona a un cáncer gástrico o a un linfoma. En este caso, los linfocitos se están dividiendo, y cuantas más veces se dividen, una de esas puede mutar y puede generarse un linfoma, ¿no ven? También es asociado a cáncer cervical o cáncer anal o rectal. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que en estos secundariamente hay infección por VPH, virus del papiloma humano. Y el virus del papiloma humano sí es el que joroba al P53. Lo vamos a ver en la siguiente clase en neoplasias, cuando estemos hablando de las displasias y demás, o de carcinogénesis, o sea, que te produce cáncer. Entonces, aquí en el cáncer cervical y el cáncer anal, la inmunodeficiencia condiciona una fácil infección por virus del papiloma humano y el virus del papiloma humano le da en la madre a la célula porque modifica, muta el gen P53 y el gen P53 que hace es el que repara el DNA o si no puede reparar el DNA lo manda a apoptosis, ¿no? Bueno, se han asociado a las inmunodeficiencias linfomas sistémicos, a los usuales, ¿no? Los que están en la sangre y demás, pero curiosamente hay ya artículos, case reports, donde hacen referencia a que la asociación con linfomas primarios del sistema nervioso central, por ejemplo, un linfoma del cerebro, ¿sí? O sea, son cosas que son inusuales, ¿no? Porque los linfomas estamos acostumbrados a verlos diseminados en la sangre, en todo lado, pero sí se ha visto que las inmunodeficiencias conllevan a linfomas así como localizados, como por ejemplo en el sistema nervioso central, o también que afectan solo a cavidades corporales, digamos, como pleura y demás. A veces la manifestación clínica es solo derrame pleural y nada más, y no hay nada en sangre periférica. Entonces pueden ser locales o pueden ser usualmente sistémicos, ¿no? Los linfomas que condicionan. El efecto del tratamiento no es clase de fármaco, pero hay que entender esto, ¿no? Actúa sobre quién, sobre la transcriptasa inversa o la proteasa que integra del virus, ¿no? Generalmente, antiguamente se usaban un medicamento, otro medicamento, y muy rápidamente el virus mutaba y producía resistencia. Por eso es que ahora se asocia varios medicamentos para que no haya esa resistencia, o sea, por la mutación. Pero antiguamente, este targa, los medicamentos combinados, se decidía en darle o no darle al paciente en base al número al recuento de CD4.
micros, ¿no? Entonces, al número, digamos, menos de 500 por microlitro, entre 200 y 500, entre 200 y 500 por microlitro, más de 500, o sea, y curiosamente en el libro, aunque es la última edición del Robbins, la décima, sigue diciendo esto, pero esto ya no se usa. Y de hecho lo sé porque, pues en el último examen de revalida, o sea, en el examen para revalidar tu título en Brasil, que ha sido hace un mes, han hecho esa pregunta y está ya, o sea, ¿qué quiere decir esto? Que no vamos a ya buscar el recuento de TCD4 para decidir si le damos cuando está muy bajito, recién le damos, sino que la recomendación actual es de empezar a darle los tratamientos combinados. Y no hay que temer mucho, y hay que saber esto, que sí le vamos a dar un tratamiento combinado con antirretrovirales variados y sí va a generar resistencia, sí va a generar mutaciones y posteriormente vamos a tener que usar fármacos de segunda línea, de tercera línea, entonces eso es sabido, ¿no? O sea que, pero obviamente que de aquí a hace 20 años esto ha evolucionado de tal manera que tenemos gente que vive prácticamente su vida normal, con una esperanza de vida un poco reducida, pero no fatalmente reducida como hace unos 20, 25 años, porque la terapia antirretroviral está muy, muy avanzada, es muy, muy buena en realidad, ¿no? Y eso, curiosamente, epidemiológicamente habíamos dicho que trae consecuencias porque esa gente está viva más tiempo y es un foco, aunque se cuide el paciente, es un foco de probable contagio a otras personas. Bueno, vamos a entrar a una cápite que estaba antiguamente en el libro en otra parte, en los primeros capítulos, pero ahora se ha puesto aquí en el sistema inmune y como que tiene que ver y no tiene que ver, digamos, ¿no? Se trata de la amiloidosis, es una enfermedad por acumulación de proteínas. Antes esto se mencionaba los, en los, este, en los, las anteriores ediciones se mencionaba en acúmulos celulares, ¿no? Del capítulo de adaptaciones y demás. Ahora se menciona aquí, sí tiene algo que ver, pero no es una enfermedad inmunitaria como tal, así la podemos decir. Es una enfermedad por acumulación de una proteína mal plegada. Es decir, no se pliega bien y esa proteína entonces no puede ser digerida, no puede ser destruida, no puede ser reciclada. Entonces se sigue acumulando extracelularmente. Antiguamente la amiloidosis se creía que era solo un tipo, una sustancia y pum, era una acumulación de proteína X y ya. Actualmente es más un término morfológico, o sea, yo veo al microscopio así una masa amorfa eosinófila rojiza y yo digo es amiloidosis, pero no le he hecho un estudio bioquímico, digamos, ¿no? Y muchas de las cosas que nosotros pensamos que en teoría era la misma proteína no es, pero igual le decimos amiloidosis por si acaso. ¿Qué quiere decir eso? Pues le decimos amiloidosis a todo lo que se vea rosado afuera y esté produciendo una enfermedad y que no pueda digerirse esa proteína que está afuera. Y puede ser de varios tipos, ¿no? Entonces ya cuando hemos analizado bioquímicamente, molecularmente, pues sabemos que no es la misma proteína en todo lado. Es una enfermedad sistémica que se caracteriza por qué? Por depósitos extracelulares de proteínas fibrilares, por agregación de proteínas mal plegadas. El amiloide es una sustancia proteinácea patológica que se deposita en el espacio extracelular de diversos órganos, aparatos y tejidos. ¿No ven? Este amiloide también teníamos una tinción especial antiguamente, se llama rojo Congo, aquí está, que lo tenía así, el color rojizo. Y con eso decíamos, no, entonces no es otra cosa, no es fibrosis, no es otra proteína, es amiloide. Pero después de estudios y demás, hemos visto que esa proteína no necesariamente es la misma y de todas maneras le llamamos amiloidosis, ¿no? Entonces, a nivel molecular, este es ya fotos, un esquema y una foto de una biología molecular y una tinción de hematoxilina. Bueno, a la tinción de hematoxilina eosina, ¿cómo se ve?
fuera de la célula, o sea, extracelular, es hialino, es eosinófilo, eso quiere decir que es rosado, rojizo, y es amorfo, o sea, no tiene una forma determinada. Y se resalta con lo que les decía, tinción de rojo con. Ahora, propiedades de las proteínas del amiloide. En realidad, la naturaleza física es la que te produce la enfermedad, ¿no? Eso es un diámetro de 7.5 a 10 nanómetros, son fibras continuas y no ramificadas, van a conformar láminas plegadas beta con reticulaciones. Todo esto hace que no se pueda digerir, que no se pueda destruir, que no se pueda reciclar, porque esa es la base de la enfermedad de la amiloidosis, acumulación de esto, porque no hay una capacidad enzimática lisosomal de deshacernos de esto. Y a la larga producen pues lesiones por obstrucción, por disfunción también, porque se acumula mucho en el riñón, no funciona el riñón, se acumula también mucho en el riñón, pero afuera, y puede comprimir el tejido, ya saben, compresión de un tejido da isquemia da necrosis, necrosis da fibrosis, entonces, y atrofia, ¿no ven? Entonces eso es el mecanismo. Hay hartos tipos, como les digo, bioquímicamente ya se han visto que la amiloidosis es de varios, no es solo una proteína y listo, ¿no? 95% del amiloide está formado por proteínas fibrilares y el 5% está compuesto por el componente P. Por eso, por inmunohistoquímica, para estar más seguros que es la amiloide, hacemos componente P, porque si hacemos otro tipo de proteínas puede ser cualquier otra cosa, ¿no? Hay 20 formas bioquímicas descritas, pero las que son importancia clínica son estas tres, el aminoide AL, el AA y el A-beta. El AL, formada por cadenas ligeras de inmunoglobulinas producidas por células plasmáticas. Es importante entender eso. Las células plasmáticas, ¿cuáles son? Las que vienen de los linfocitos B, ¿no? Y producen inmunoglobulinas. El amiloide AA se da en la amiloidosis secundaria. ¿Secundaria a qué? Se origina de las proteínas de la proteólisis de proteínas de aminoácidos que se sintetizan en el hígado. Circulan asociadas a estas proteínas que transportan lípidos, ¿no? HDL. Aumentan en el caso de inflamación aguda. Entonces, el AL es asociada a qué? Plasmáticas. El AA a inflamación aguda. Y el A beta producida a partir de las proteínas precursoras del amiloide beta y se encuentra en lesiones cerebrales de la enfermedad de Alzheimer. Esto es importante. ¿Por qué? Porque si nosotros podemos determinar cuál es cuál, pues nos puede dar pistas para diagnosticar que un Alzheimer o una inflamación aguda de larga data o una enfermedad secundaria a producción excesiva de inmunoglobulinas, como por ejemplo, ¿qué? Un plasmocitoma, un mieloma múltiple. Esto vamos a volver a mencionar ya en el capítulo siguiente de neoplasias, porque cuando estemos hablando de neoplasias mesenquimatosas derivadas de linfocitos B, vamos a hablar de los plasmocitomas y de los mielomas. Entonces, una de las cosas que nos puede apoyar para diagnosticar un mieloma o un plasmocitoma es esto, encontrarte con el amiloide AL. Otras proteínas también asociadas, la transferritina, mutada en polineuropatía amiloidóticas familiares, normal en amiloidosis senil. Entonces, también hay formas de amiloide que no son necesariamente por mal plegamiento y no poder digerirse, sino porque ya el sistema de digestión, de destrucción de ese amiloide ya no es eh, tan eficaz y tan efectivo. Y eso se puede ver obviamente en una amiloidosis sistémica senil. Otras proteínas así involucradas en la amiloidosis, la beta 2 microglobulinas, subunidad de la fibrila del amiloide de la amiloidosis en pacientes sometidos a hemodiálisis a largo plazo. Esto se ha visto reducido, ¿por qué? Porque antes las máquinas de hemodiálisis no eran tan buenas, no filtraban tan bien y se producía una amiloidosis ahí secundaria cuando tenías nefropatía diabética y demás,
Actualmente esto ya no es tanto porque los sistemas, las máquinas ya funcionan mucho mejor, tienen filtros mucho mejores. Proteínas del prión. Ya saben que un prión es, digamos, una molécula proteínica que tiene capacidad de replicación, digamos, ¿no ve? Por ejemplo, en la encefalopatía espongiforme o la enfermedad de las vacas locas, ¿no ve? Se agregan en el espacio extracelular y adquieren características de la proteína amiloide. Entonces, estas son secundarias, las mejores, o sea, las más importantes son estas, ¿no? Las que habíamos visto anteriormente. Esto no. Bueno, clasificación de la amiloidosis. Amiloidosis primaria, tenemos la sistémica, la asociada a hemodiálisis, la amiloidosis heredofamiliar, la localizada, la endocrina y la senil. Obviamente la senil es la que acabamos de decir, que no es así como que necesariamente porque la proteína esté mal plegada, sino que el sistema de destrucción, de asimilación de esas proteínas no es tan eficiente. Amiloidosis endocrina es secundaria generalmente a alguna alteración en la tiroides o puede ser secundaria, esta la vamos a ver más específicamente en el capítulo de neoplasias cuando estamos hablando de cánceres de tiroides. Amiloidosis localizada en general es por una lesión localizada. Es muy difícil que haya solo en un lugar, generalmente la amiloidosis es sistémica porque hemos dicho que es por mal plegamiento de la proteína y en todo lado se acumula porque en todo lado no se puede digerir. Entonces, también hay heredofamiliares, son muy pocos los casos, pero sí puede estar asociada a alteraciones genéticas. Amiloidosis asociada a la hemodiálisis, ya hemos visto por qué, pero esto se ha reducido por mejores filtros y es la más común, ¿no? La sistémica reactiva. La primaria puede ser por discrasias de inmunocitos con amiloidosis, ¿no? O sea, como hemos dicho en otras enfermedades como las inmunodeficiencias, en este caso decir primaria no es como decir que no sabemos la causa de eso, que es que sí sabemos que viene de algo, porque generalmente cuando hablamos de primaria criptogénica en otras enfermedades es que no sabemos la etiología ni la patología. Cuando hablamos de la primera, discrasias de inmunocitos con amiloidosis, nos referimos a la amiloidosis primaria. Esta es de característica de distribución, o sea, todas son sistémicas, pero las que tienden a ser, digamos, localizadas son la localizada, como se llama, y la senil, ¿ya? Las que predominan en estas es la AL, la proteína del amiloide, las de tipo AL. Y cuando está asociada a artritis reumatoide o a espondilitis anquilosante, enfermedad de Crohn, o sea, las enfermedades inflamatorias crónicas, inmunitarias, el tipo que se asocia es el tipo AA, por si acaso. Amiloidosis asociada a hemodiálisis, pacientes con insuficiencia renal, obviamente, que no creo que te hagas una hemodiálisis solo por probar, ¿no? Consecuencia, el depósito de beta-2 microglobulina, ¿no? Aquí fácilmente se asocia bueno, clínicamente se asocia al túnel carpiano, porque se acumula en ese túnel anatómicamente el carpio y comprime, o sea, hay dolor, etcétera, etcétera. Entonces eso no es que sea localizada esta amiloidosis, pero su manifestación clínica puede ser con esto, ¿no? Un síndrome del túnel carpiano. Las heredofamiliares, la que predomina es la AA. Hay una enfermedad que nunca la he visto particularmente, solo la he visto en artículos y demás, es muy poco frecuente, es la fiebre mediterráneo familiar. Y otro, que también es el gen que codifica la pirina, que es una proteína que está asociada a la inflamación y a la fiebre. No vamos a entrar en detalles en estas enfermedades, no son muy comunes. Amiloidosis localizada, la que predomina es la AL. ¿Qué va a producir? Como dice su nombre, localizada, masas nodulares detectables macroscópicamente. O sea, son bolas que ya puedes ver a ojímetro, ¿no? Se pueden encontrar localizadas en pulmón, laringe, piel,
vejiga, pero en todo lado en realidad se puede. Pero es muy frecuentemente encontrarlo más en pulmón. La amiloidosis senil. Aquí tiene que ver la transferritina, es el depósito es sistémico del amiloide, aunque esto, o sea, es sistémico, sí, pero se localiza más frecuentemente en ciertos lugares, o sea, y pueden producir, digamos, de dolores articulares, volcado a la clínica, aunque es sistémico, sí, pero sí hay lugares donde son más frecuentemente, o sea, más de presentación clínica más frecuente las molestias, ¿no? Porque se acumulan ahí. Pacientes sintomáticos presentan microcardiopatías restrictivas o arritmias. Entonces, estos pacientes a veces vienen y o vienen con dolores articulares, dicen, no es una artritis, otra cosa, y ya es una amiloidosis senil. O vienen con alteraciones del corazón y dicen, no, pues eso es porque ya está viejita, porque esto, porque lo otro, y en realidad ya es por esto, ¿no? Porque se está acumulando eh, el amiloide ahí. Esto no, bueno. Eso en lo que es más general de lo que es la amiloidosis. Tiene que quedar claro que es acúmulo extracelular de proteínas mal plegadas en la mayoría de las veces. En algunas veces, como la senil, no es tanto de mal plegando, sino que es más del mecanismo de quitarnos esto. Y hay varios tipos. Los que más nos interesan son tres y otras proteínas asociadas que no son tal como tal la amiloides como la amiloides como la transferritina, la beta-2 microglobulina, eso tiene que estar claro, ¿no? Ahora bien, entramos a lo último que habíamos dicho desde el principio, ¿no? Que este capítulo no es de cómo el sistema inmunitario eh, actúa normalmente, o sea, no estamos hablando del sistema inmunitario normal, y muchas veces cuando hablamos del sistema inmunitario igual lo asociamos a patología. ¿Por qué? Porque nos defiende de una enfermedad. Pero en realidad habíamos dicho desde el principio que hemos repasado cómo funciona el sistema inmunitario normal, las inmunidades innatas, adaptativas, bla, 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 el leucocito beta, qué hace y demás, muy en general, pero se trata este capítulo de las patologías del sistema inmunitario. Ya habíamos dicho que quedaban cuatro categorías. O es exagerado, hipersensibilidad tipo 1, 2, 3, 4, o al revés, inmunodeficiencias primarias, secundarias, o pierdes la tolerancia, pierdes la capacidad de reconocer a nuestros propios antígenos, o sea, no reconoces el HLA o el complejo de histocompatibilidad, que son las autoinmunes, o tienes las neoplásicas, pero las neoplásicas no las vamos a tocar aquí porque las vamos a llevar en el siguiente capítulo, donde mencionemos linfomas, plasmocitomas, mielomas, etc. Y que aquí hay algo que no cuadra que esté, que es el rechazo de los trasplantes. ¿Por qué no cuadra que esté? Porque no es una enfermedad como tal del sistema inmunitario. Si te ponen un corazón o un riñón de otra persona, obvio que tu sistema inmunitario normalmente lo va a reconocer como extraño. Entonces, por eso es que yo personalmente no veo que tendría que estar esto aquí. Pero vamos a mencionar en este capítulo, ya que está. Tampoco, si me preguntan, ¿y dónde chingados tendría que estar? Pues no sé en qué capítulo. Tendría que ser un capítulo aparte, pero es muy poquito para tenerlo un capítulo aparte desde la perspectiva de anatomía patológica. Entonces, ya que es del sistema inmunitario, lo meteremos ahí. Bueno, desde esa lógica podríamos entender que esté ahí. El rechazo a los trasplantes de órganos. Esto ha ido evolucionando mucho, ¿no? O sea, con el conocer el HLA, el complejo mayor de histocompatibilidad, o sea, saber qué cosas hacen que el sistema inmunitario reconozca como propio o extraño, ha hecho que nosotros podamos dar grandes avances en trasplantes de órganos. Ahorita el problema no es tanto saber si lo va a rechazar o no lo va a rechazar, sino que es la lista de Estados Unidos o en otros países donde hay trasplantes de órganos. Es larguísima y te puedes morir esperando un corazón, un riñón, etcétera, porque no hay muchas personas que quieran donar sus órganos. Yo he perdido unas fotos bien chingonas porque cuando yo llegué el 2010 aquí a Bolivia, me acuerdo que caminaba por el Viedma, o sea, a veces iba del Castro al Viedma y en la reja del Viedma ponían así, se vende riñón. ¿Qué opinan al respecto de este cartelito, o sea,
Y en algún disco duro que tengan por ahí, tengan que encontrar esas fotos, porque actualmente no, ya no ponen así, ¿no ve? ¿Qué opinan al respecto de ese cartel que dice se vende riñón? Sí, ¿cómo es? ¿Qué opinan? Bueno, doctor, yo pienso que es más una realidad que no queremos ver, ¿no? En nuestro país es bastante común, en especial en países latinoamericanos, que se dé esta situación. Por más de que nosotros como comunidad lo veamos como algo inaceptable y demás, es bastante común que se dé esta situación por el bajo control y la baja moral que hay en nuestra comunidad, ¿no? En el lado oscuro de nuestro país, por así decirlo. Sin embargo, pienso que es bastante común y no de sorprenderse. Sí, lo que me llama la atención es lo abiertamente que era eso. Tal vez, no creo que sea yo, pero como yo esas veces daba clases en la San Simón, daba clases en la Unival, daba clases en la UPAL, daba clases en la Unifrance, empecé a mostrar en mi clase esta parte y mostraba las diapositivas, o sea, las fotos y planteaba qué es lo que pensaban al respecto. Si se puede vender un riñón, no es ético, no es ético, cómo es la cosa. Al año siguiente ya veía los cartelitos, pero no veía que decía vendo riñón, sino se dona riñón o RH positivo, así, ¿no? O algo así. Entonces, como para camuflar de que no estás vendiendo, pero es como cuando vas a lugares turísticos, digamos. Me acuerdo la primera vez, no la, bueno, la primera vez que, no fui a Brasil, no, la primera vez que fui a Bahía, no, la segunda vez, cuando me fui a casar allá, fui a la parte, digamos, turística y vino harta gente venía así, todos eran muy buenos tipos, bailaban y esto, el otro, y te regalan así una manilla, te pongo esto, te pongo que irán, no sé qué chingas. Y tú, gracias, digamos, me estás regalando. Pero después te decían, una donación. Bueno, una donación, y le digo, le voy a dar un real, un peso, digamos, ¿no? No, la donación es a partir de los 20 reales, o sea, entonces, igualito, ¿no? O sea, se dona riñón. No es que alguien está, uy, altruista y está donando su riñón, o sea, lo está vendiendo, pero no quiere poner la palabra. Entonces, también saqué fotito de eso, les mostré, y de plano, ya por suerte, bueno, como tú dices, pero Carol, tal vez no estamos viendo, pero por debajo siempre hay, ¿no ve? Alguien ya me dijo que incluso hasta en el periódico alguna vez salió. Y no tenemos una verdadera regulación así legislativa muy clara en esto para afrontar esta situación, ¿no? Entonces, el hecho de donar no implica, o sea, es un acto altruista, ¿no? Pero tenemos que estar bien claros, porque a mí me llamaban para las biopsias posteriores, digamos, si está chequeando el riñón, si jalaba o no jalaba, en los pocos trasplantes renales que ha habido en Bolivia, pero ha habido trasplantes renales, por si acaso, en el Viedma, en otros lados. Y el asunto es que me entristecía tanto porque encontrar un riñón, eh, pagar la cirugía, etcétera, etcétera, es un gran logro, pero hay que ver el contexto del paciente. Por el resto de su vida, ese paciente va a tener que usar inmunosupresores caros. O sea, toda la vida va a tener que tomar medicamentos que bajen la inmunidad y va a tener que hacerse pruebas y va a tener... Entonces, a veces veía pacientes que, pucha, habían tenido plata para el riñón, para la cirugía y demás, y luego ya no podían mantener los controles y demás. Entonces, no es agarrar y salir en el periódico, uy, soy muy chingón, he quitado un riñón y lo he puesto en el otro lado. No, porque imagínense, o sea, y otra de las cosas es que uno piensa, y eso me entristecía un montón, porque me acuerdo, tenía una estudiante de la Unifrance, y venía, y a veces no venía, pero cuando venía era muy brillante, digamos, ¿no? Y decía, pucha, qué macana que no venga, y a veces no aparece en el examen, no entendía qué. Y de pronto en el primer semestre se desapareció, apareció en el segundo semestre otra vez, luego se desapareció, luego se volvió a inscribir conmigo en el siguiente semestre, hasta que yo le dije, a ver, ¿qué está pasando? O sea, tú vienes porque, o sea, o vienes bien y das tus exámenes, o porque ya estás 2 años y escoges otra vez conmigo, que soy estricto, digamos, ¿no? Por ahí puedes escoger con otra persona que te ponga la nota, no sé.
Y me dice, no, doctor, el siguiente semestre no va a faltar ni una, es que soy insuficiente renal y pues a veces mis hemodiálisis y todo eso no me dejan, pero ya mi mamá me está donando el riñón y ya no voy a faltar nunca más a su clase. Ya me partió el corazón porque justo tenía que dar esta clase y ahí estaba como que si digo o no digo, qué hago, no sé. ¿Por qué? Porque no es como en las películas. O sea, al que le quitan el riñón y al que le dan el riñón, o sea, al donante y al receptor, no van a estar jugando fútbol al día siguiente por si acaso, ¿ya? Incluso al que le han quitado un riñón, que estaba sanito, ¿no? El otro va a tener que adaptarse a varias cosas en su vida, o sea, le da una mejor calidad de vida, pero no es que va a jugar fútbol al día siguiente ni va a estar así full, no, eso, a veces las películas nos hacen pensar, no, está trasplantado y mira, sí, o sea, el güey está súper bien y demás, no, o sea, es para darle un poquito más de calidad de vida para que no tengan que ir cada 2, 3 días a conectarse a una máquina, pero en realidad no es así como se piensa, ¿no? Entonces hay que pensar mucho en si vale la pena esto o no, y si además la paciente, la familia va a poder afrontar la plata que necesita posteriormente para que no haya rechazo, y las biopsias renales para ver si está habiendo rechazo humoral o celular, y esto y el otro. Entonces, el contexto es complicado. Dios quiera que a futuro avancemos a grandes pasos en la parte de pues ingeniería de órganos y realmente podamos de una célula madre empezar a formar un corazón, un riñón y demás, pero la verdad estamos un poco lejos de hacerlo. Esto es todavía ciencia ficción, pero ahí vamos en el asunto. ¿Qué nos preocupa de un trasplante? Pues los rechazos. Y el rechazo puede ser hiperagudo, o sea, ese cachito que le pones el riñón, digamos, agudo y crónico. Reacciones mediadas por linfocitos T se denominan rechazo celular, porque tienen que ver con la inmunidad celular, donde la destrucción de las células está dada por los linfocitos TCD8. ¿Por qué por los TCD8? Porque son principalmente los citotóxicos, aunque también pueden, o sea, igual en rechazo pueden participar los TCD4, que son los colaboradores. Y en este caso podría darse el mecanismo de lesión como hipersensibilidad de tipo retardado, que es un tipo de hipersensibilidad que hemos visto que es la de tipo 4, ¿no? Hay dos vías para las cuales los linfocitos T del receptor van a reconocer los antígenos del donante, halogénico o haloantigénico, directa e indirecta. Entonces, antiguamente se hacían hasta pruebas, tomabas un pedazo, un tejido y lo ponías, un pedacito y lo ponías al donante. Eso se ha visto que no, es peor, porque tú lo estás entrenando al sistema inmunitario como para que cuando llegue el trasplante, salga tu sistema inmunitario, lo haga miércoles. También se da estos rechazos hiperagudos. Por ejemplo, si el paciente ha tenido transfusiones de sangre anteriores, ya es un mal candidato para un trasplante, aunque todo sea ok, aunque todo o sea, el HLA sea muy compatible, el complejo mayor de compatibilidad sea muy compatible. Igual, si tiene antecedentes de, ¿cómo se llama? O sea, de haber recibido sangre, puede saltarnos con un rechazo hiperagudo. Reacciones mediadas por anticuerpos. También está el rechazo de tipo humoral, o sea, el rechazo de tipo de células B, células plasmáticas. Se produce por rechazo, en el rechazo hiperagudo cuando en la circulación del receptor haya anticuerpos preformados contra el donante, es lo que les decía. ¿Y cómo puede haber anticuerpos preformados contra ya el tejido que ya viene? Antiguamente por burros, porque agarramos y decíamos, a ver, probaremos un pedazo de riñón, lo pondremos a ver qué pasa. ¿No? Ya como que le estoy enseñando, es como una vacuna, digamos, ya estoy enseñando al sistema inmunitario de esa persona que va a recibir, ¿no? Y hay anticuerpos y linfocitos B de memoria. Pero eso no necesariamente es el único mecanismo. Puede ser porque ya antiguamente te han dado transfusiones de sangre y puedes ya generar anticuerpos contra ese tipo de sangre, etcétera, etcétera. La diana inicial de estos anticuerpos en el rechazo parece ser la vasculatura, o sea, los vasos sanguíneos. O sea, de hecho, reaccionan contra todo, pero en el momento que se
desclipa, destrampa la circulación para que irrigue al riñón nuevo, es ahí donde empieza a ver que se hace miércoles el riñón y lo tienes que sacar, ya no sirve porque encima ya no se lo puedes devolver al paciente que está donando. Entonces, eso es lo más trágico que te puede pasar en un trasplante, un rechazo hiperagudo. O sea, en la sala de operaciones lo tienes que quitar otra vez y ya no, o sea, ya lo perdió el que le donó, digamos, ¿no? O sea, ya no se lo puede poner. Entonces tenemos el rechazo hiperagudo, el rechazo agudo, el rechazo crónico. Hiperagudo tiene lugar en los primeros minutos de haber realizado el trasplante, como les he dicho, ¿no? Por la acción de anticuerpos preexistente en la circulación del receptor. El rechazo se produce por activación del complemento. Los anticuerpos involucrados pueden ser la IgM y muy rara vez, o bueno, en menor cantidad, la IgG. Rechazo agudo. No es en la sala de cirugía, o sea, sale el paciente, tiene lugar en las primeras semanas del trasplante, como consecuencia de la respuesta adaptativa por reconocimiento directo del HLA. O sea, ya dicen, y esto es en general por un mal emparejamiento de esto. No se ha hecho buenas pruebas para saber si realmente era similar o no el HLA. Diferencias entre el HLA de la clase 1 entre el donante y el receptor activan a los linfocitos TCD8, que son los citotóxicos. Diferencias entre HLA de tipo 2 activan ya también a los linfocitos TCD4 y estos a su vez activan a los linfocitos B y esos producen inmunoglobulinas o anticuerpos. Rechazo crónico puede ocurrir meses o años después de realizado el trasplante, caracterizado por la pérdida progresiva de la función del órgano trasplantado. O sea, hay fibrosis, hay engrosamiento de las paredes vasculares. La patogenia no es muy conocida, pero tiene que ver con una inflamación crónica. O sea, hay inflamación, lesión. O sea, no es una respuesta inmunitaria en contra, sino que hay una inflamación crónica. En general, más se trata de problemas del órgano anatómico, digamos que a un niño le han puesto un riñón de un adulto o al revés, o sea, son más problemas inflamatorios a consecuencia, pero de otra cosa, no es tanto de que no hemos reconocido el HLA por si acaso, eso en relación al rechazo de tipo crónico. Métodos para aumentar la supervivencia del injerto. Obviamente, que alelos de HLA polimorfos compatibles entre sí, donante y receptor, es mucho más. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que sean más parecidos, ¿no? Los pasaportes, la manera de identificación. Terapia inmunosupresora, ciclofosfamida, citioprima, rampicina, micofenolato, esos son medicamentos que son caros, o sea, no solo se da corticoides, ¿no? Estos son mejores aceptados durante más tiempo que, digamos, solo un corticoide, una dexametasona, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay que ver si el paciente después va a poder afrontar toda la vida pagar esto. Impedir que los linfocitos T del receptor reciban señales estimuladoras de células dendríticas es lo más efectivo, ¿no? Y también ya habíamos visto, no está en el libro, pero sí lo hemos relacionado con el rituximab. Es decir, el rechazo es humoral de células tipo B, CD20 positivas y tenemos un anti-CD20 que es el rituximab, que va a estar en el examen, por si acaso. Entonces, podríamos darle mejor calidad de vida en vez de disminuirle estos medicamentos, porque todos estos medicamentos no solo afectan la inmunidad humoral, sino también a la celular, y tal vez darle, si el rechazo es humoral, simplemente disminuir solo la humoral y la inmunidad celular y las otras pues funcionan normalmente. Hay trasplante de órganos sólidos como de hígado. Es un sueño por el gasto, digamos, ¿no? Pero ya tenemos un trasplantólogo, de hecho dos. La macana es que no tenemos todo el equipo como tal, pero el recurso humano ya estamos trayendo, porque de aquí a 5 años, si Dios quiere, vamos a tener la ciudadela, ¿no ve? Y en esa ciudadela el gastro va a ser de 240 camas y va a tener su sala de trasplantes. Pero aunque me dieran esto en 5 años, ¿de dónde chingados voy a conseguir gente que sepa hacer esto en ese momento? ¿De dónde chingadas vamos a conseguir? Y no, bueno, por ahí ni estoy, digamos, ¿no? O sea, ¿quién? O sea, de director me refiero, ¿no? Entonces, necesitan ustedes pensarla seriamente si van a volver a Bolivia después de hacer sus residencias. Va a haber una gran apertura, por si acaso,
en la parte gastrointestinal, porque hemos trabajado muy de cerca con la gobernación para que este sueño sea realidad. Y para cuidar 240 camas, imagínense cuántos gastroenterólogos, transplantólogos, hepatólogos, cirujanos oncológicos, gastroenterólogos, patólogos, gastroenterólogos vamos a necesitar. Entonces, piénsenla como una opción, la gastroenterología para volver a Bolivia y ir a trabajar en el gastro futuro que va a ser en la ciudad de... Bueno, hablando del trasplante de células hematopoyéticas, para el tratamiento de neoplasias malignas hematopoyéticas, como por ejemplo después de una quimio radio, o sea, le hacemos miércoles, destruimos todas las células y después podemos tener una aplasia medular, pues tenemos que reponer estas células. Ya hemos visto esto, un ejemplo en anteriores clases, donde pucha, se tenía un bebé para salvar a su hermana, y eso es una película incluso, ¿no ve? No he tenido tiempo de ver la película, pero esto sí me ha pasado en mi hospital en México, o sea, se moría de miedo la chiquita de 5 años, y no porque estaba enferma, sino que teníamos que quitar un pedazo de médula que duele un chingo para trasplantárselo a su hermana, que cada vez no pegaba y no pegaba. Es porque cuando sacas, se activan mecanismos de apoptosis, cuando la congelas, se activan mecanismos de apoptosis, cuando trasplantas, se activan mecanismos de apoptosis, por eso factores de crecimiento ayudan en que no se aprieten sus botones de muerte celular programada. Pero es un dilema, o sea, tener un hijo para salvar a otro hijo, pero a través de eso lo hace sufrir a una niña que no tiene ninguna enfermedad, pues yo creo que ha pasado varias veces, por eso hay la película, no creo que sea el caso que yo he visto, digamos, ¿no? Pero hay eso. Y me han dicho este año que está en Netflix esa película, ya la vi así, pero no he tenido tiempo de verla completa y además mmm, como que no la quiero ver, como porque me va a deprimir, ¿no? Pero dice que hay esa película. Entonces, al futuro quisiéramos que haya una manera más fácil de trasplantar estas células hematopoyéticas y sí se está desarrollando. Uno es células madre de diente, por ejemplo. Hemos visto que en la pulpa hay células madre que se pueden usar. También hemos visto que podríamos, con factores de crecimiento, estimular que la médula saque células hematopoyéticas indiferenciadas, o sea, madres, vayan a la sangre periférica y tome sangre y de ahí saques las células madre, que es mucho más sencillo. Entonces, se está trabajando en esto y Dios quiera, ya en breve, en 5 a 10 años, breve digo, ¿no? Pero es breve en medicina, ya el trasplante de células madre hematopoyéticas ya no sea tan trágico, ¿no ve? Que tan trágico que tengas que tener a otro bebé para poder y quitarle cada día, taladrarle el hueso y hacerlo sufrir. Hay algo que hay que tomar en cuenta, que es la enfermedad de injerto contra el huésped. ¿A qué ¿De qué se trata esto? Como su nombre dice, ¿no? Enfermedad de injerto contra el huésped. ¿Qué quiere decir esto? Que el trasplantas el órgano y los leucos que eran del donador, o sea, del que le está dando el riñón, etcétera, empiezan a actuar contra nuestros propios tejidos. En realidad no es una respuesta autoinmunitaria, no es una hipersensibilidad, no, sino es algo natural. Los propios leucos del otro paciente pues, me los pueden chingar mis otros tejidos. Esto se ha reducido ya porque generalmente se radian a veces estos órganos y se disminuye la capacidad de los leucocitos del donador para generarte este problema. Pero es todavía común en lugares donde se hacen trasplantes ver esto de enfermedad de injerto contra el huésped. Puede ser de una forma aguda o de forma crónica. La aguda se produce en un plazo de días o semanas después del trasplante, por ejemplo, de médula ósea halogénica, ¿no? O sea, halogénica quiere decir de la misma especie, ¿no? Porque eso me olvidaba decirles, antiguamente, no, y también en algunos casos que no hay de otra, por ejemplo, válvulas para el corazón se trasplantaban de cerdos, porque supuestamente, o sea, en general tenemos mucha, aunque no crean, mucha similitud genética, digamos, con un cerdo. Aunque pueden estar afectando cualquier órgano, las principales manifestaciones clínicas se deben a la afectación del sistema inmunitario y los epitelios de la piel, el hígado y el intestino. Entonces pueden darse necrosis en la piel, en el
intestino, en el hígado, y de acuerdo a eso dan las manifestaciones clínicas en la enfermedad injerto contra huésped agudo. La crónica, después del síndrome agudo, puede aparecer de forma insidiosa. O sea, te da el primero y después insidiosamente puede empezar. Estos pacientes tienen una lesión cutánea extensa con destrucción de los anexos cutáneos y fibrosis de la dermis. Los cambios pueden recordar a la esclerosis sistémica. Entonces, una manifestación que se puede dar aquí es la calicie, por ejemplo, ¿no? En este caso. Pero eso no es lo más trágico, sino que empieza a haber fibrosis a nivel de nervios, articulaciones y demás, y o sea, no es que estás rechazando el injerto, no es que el injerto está funcionando mal, no es que estás entrando en insuficiencia renal, sino que el injerto te ha producido, o sea, los leucos del donante te están produciendo esta enfermedad. Bueno, hasta ahí vamos a quedar. Si hay dudas, preguntas acerca de cualquier parte del sistema inmunitario, no me las hacen llegar, me las dicen ahora o la siguiente clase, no hay ningún problema. Pero esto es lo más sintético que se ha podido dar este capítulo, que es realmente pesadito, ¿no? Igualmente, la misma filosofía vamos a actuar con un capítulo que me encanta, que es el de neoplasias, y vamos a ir siempre en la lógica de para qué estoy estudiando esto, cómo se traduce en algo práctico. Y eso es lo que vamos a sacar, porque si iríamos nomás a letra muerta todo, ahorita les tendría que hablar que el CCR5, que el gen, el HDLQ, o sea, y eso no, todavía no aterriza en nada práctico, o sea, solo son moléculas, y sí se entiende que es un mecanismo de lesión, que molecularmente tal vez a la larga sí va a tener una significación clínica en un laboratorio o una inmunohistoquímica, y ahí sí es que sí tendríamos que darles esta parte. Porque ustedes están preparándose para ser médicos generales, ¿no? Primero. No sé si hay dudas, preguntas, observaciones. Neoplasias. Carol Michelle, dices. Ay, caramba. Doctor, perdón, quería recordar cuáles eran las manifestaciones clínicas de una amiloidosis a los de tercera edad, por favor. En general, se acumula sistémicamente, pero ¿dónde se acumula muy frecuentemente? En corazón y en articulaciones. Por ejemplo, puede debutar en una senil, me has hablado, ¿ve? Sí. Ya. Entonces puede debutar con una arritmia, una fibrilación, problemas cardíacos, que usualmente tú dices, ya, cuando es viejita sí puede tener una fibrilación, puede tener esto, puede tener lo otro, y no necesariamente lo asocias a la amiloidosis. También puede debutar, o sea, venir con alteraciones clínicas como en las articulaciones, ¿no? Y también pensamos, no debe ser una artritis reumatoide, debe ser por una artritis, eh, por movimientos repetitivos o desgaste de la articulación. Pero básicamente, o sea, podría venir con cualquier otra manifestación clínica también, o sea, depende de dónde se ha acumulado. Digamos, si se acumula cerca del nervio óptico, podría disminuir, dar más ceguera, pero en general, lo más frecuente es corazón y articulaciones. Está bien, doctor, gracias. ¿Alguna otra duda más? Pregunta.